Entre 1969 y 1972 se produjeron en la Argentina numerosos levantamientos populares, de los cuales el más recordado es el Cordobazo. La revolución parecía estar próxima, para quienes la anhelaban y también para quienes le temían. En junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocan al presidente Arturo Illia, acusándolo de incompetencia. No se fijan plazos para volver al gobierno representativo. El general Onganía cree que 20 años es el plazo mínimo para modelar su país ideal. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. El 29 de julio, el régimen que proclama la modernización ocupa las universidades. Los estudiantes son golpeados y detenidos. Docenas de profesores son expulsados y forzados al exilio. Las universidades públicas son un foco de disolución ideológica, una trinchera más de la Guerra Fría, un frente interno donde se oculta el enemigo. En respuesta, los universitarios se declaran en huelga. Al dispersar una asamblea en Córdoba, la policía asesina al manifestante Santiago Pampillón, estudiante de ingeniería, obrero y delegado gremial de la automotriz ICA. Pampillón se convierte en símbolo de una nueva alianza, la de obreros y estudiantes. Atrás queda la consigna: alpargatas sí, libros no. En los inicios de la dictadura, la política económica liberal logra el crecimiento de la actividad, de la inversión y de las exportaciones. Lo hace a costa de salarios de hambre y de un marcado descenso del nivel de vida de los sectores populares. En marzo de 1968, en un congreso de la CGT, las posiciones de los dirigentes conciliadores son derrotadas. La mayoría de los sindicatos reclama medidas combativas
contra la dictadura de Onganía y su política económica. El sector moderado, liderado por Bandor, se retira del Congreso y forma la CGT Azopardo. La dirigida por los gremios combativos pasa a ser llamada CGT de los Argentinos. El 13 de mayo, el gobierno nacional decreta la abolición del sábado inglés, que desde hacía años beneficiaba a los trabajadores de varias provincias. En Córdoba se enciende la protesta obrera. 5.000 obreros mecánicos realizan una asamblea en el Estadio Córdoba Sport. La policía prohíbe el acto y se suceden los primeros enfrentamientos. El 15 de mayo, la Unión Obrera Metalúrgica y los trabajadores del transporte convocan a un paro de 48 horas, en protesta por las quitas zonales que hacen que los trabajadores en Córdoba cobren menos que en Buenos Aires. Ese mismo 15 de mayo de 1969, pero en Corrientes, los estudiantes se movilizan contra la privatización del comedor de la universidad. La policía tiene orden de reprimir y cae muerto el estudiante Juan José Cabral. La indignación es mayúscula y el repudio crece en todo el país. En el centro de Rosario, los estudiantes se manifiestan en solidaridad con sus compañeros correntinos. La policía reprime y mata al estudiante Adolfo Ramón Bello. Pero lejos de replegarse, la movilización obrera y estudiantil se multiplica. En La Plata, Resistencia, Tucumán y Buenos Aires se suceden marchas de silencio y misas en señal de duelo por los estudiantes asesinados. En Rosario, la protesta ya se asemeja a una rebelión. El 21 de mayo, cuando está oscureciendo, 10.000 obreros y estudiantes realizan actos y marchas en diversos puntos de la ciudad, sorprendiendo a las autoridades. Durante 2 horas, Rosario permanece fuera del control de las fuerzas represivas, que de un disparo por la espalda terminan con la vida de Luis Norberto Blanco, estudiante secundario y obrero metalúrgico. La CGT de Rosario convoca un paro general en repudio a la represión. Aunque la ciudad queda bajo control del ejército, 7.000 personas se dirigen al cementerio de La Piedad para rendirle homenaje al joven asesinado. Este es un conflicto entre quienes detentan el poder y los que quieren hacer uso de sus legítimos derechos a la libre expresión. Cuando un pueblo no puede canalizar sus aspiraciones por las vías habituales, es normal que busque otras vías para elevar sus reclamos. En Tucumán, tras meses de huelgas y ocupación de ingenios contra los cierres y despidos, se desata una gran protesta dirigida por estudiantes, curas tercermundistas y trabajadores cesanteados. Como poco tiempo antes un foco guerrillero había sido desbaratado en Taco Ralo con facilidad, las autoridades calculan que las movilizaciones populares no ofrecerán mayor resistencia. Pero las acciones callejeras desbordan a la policía local. La ciudad se llena de barricadas y la Casa de Gobierno es apedreada por una multitud. Las delegaciones regionales de la CGT presionan a las 2 centrales obreras nacionales para que decreten la huelga general. La convocan para el viernes 30. Nosotros señalamos que el plenario de gremios confederados, al
resuelto reiteradamente llevar adelante la lucha de la clase obrera en solidaridad con los demás sectores populares por las reivindicaciones inmediatas y fundamentales del movimiento obrero y del país. Por la importancia de su universidad, Córdoba es una ciudad en la que convergen jóvenes de muchas provincias. Pero además, es una ciudad obrera. En la década del 50, durante el gobierno de Frondizi, flamantes inversiones se radicaron allí, queriendo evitar la conflictividad social de Buenos Aires. Ica, Renault y Fiat son las expresiones más definidas de esta nueva industrialización. Muchos estudiantes trabajan de noche en las fábricas, al igual que muchos obreros son estudiantes nocturnos. Ofician como nexos entre el ámbito universitario y el fabril. Durante años solamente nos han exigido sacrificios, nos aconsejaron que fuéramos austeros, lo hemos sido hasta el hambre. Nos pidieron que aguantáramos un invierno, hemos aguantado 10. Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron las viejas banderas de lucha. El sábado 24, al llegar a Córdoba, Raimundo Ongaro, principal dirigente de la CGT de los argentinos, es encarcelado. Las CGTs provinciales deciden que el paro nacional de 24 horas comience un día antes, el 29 de mayo a media mañana, con abandono de los lugares de trabajo y concentración. El inicio del Cordobazo no fue espontáneo. Agustín Tosco de Luz y Fuerza, Elpidio Torres de Esmata y Atilio López de UTA previeron incluso por dónde ingresaría cada sindicato al centro de la ciudad, cómo se desplazarían y de qué modo se comunicarían cuando se desatara la represión. A las 11 de la mañana, decenas de miles de trabajadores abandonan fábricas, talleres, escuelas y oficinas y se suman a las columnas de sus sindicatos. El gobierno quiere impedir que la movilización ocupe el centro de la ciudad y ocurren los primeros enfrentamientos del día. En Boulevard San Juan y Arturo Vaz, a pocas cuadras del centro, la policía mata al obrero de Ica Renault, Máximo Mena. Lo que sigue a esta muerte escapa a las previsiones de los dirigentes obreros y estudiantiles. Corre la noticia de la muerte de un compañero. Era Máximo Mena, del Sindicato de Mecánicos. Se produce el estallido popular, la rebeldía contra los atropellos. Nadie controla la situación. Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantiles que luchan enardecidas. Todos ayudan. El apoyo de toda la población se da tanto en el centro como en los barrios. Y esta vez, a diferencia de tantas otras, los manifestantes contraatacan y la policía se pone en fuga. Veíamos venir los caballos, a correr todo el mundo para arriba. Pero en el grupo había un muchacho, no sé si era de Luz y Fuerza, que cuando toda la manifestación corre, se queda y enfrenta a la policía montada con un palo. Eso incentiva a que la gente se vuelva y enfrente a la policía a piedrazos. Fue la primera vez que vi a la policía montada de espaldas disparar por la calle Maipú abajo. Siempre los había visto de frente. Miles de trabajadores, estudiantes e incluso vecinos de clase media ocupan la ciudad. Controlan alrededor de 150 manzanas. La policía, desbordada, se repliega y abandona las calles.
Los hechos de estos días son los que importan, pero más que escribirlos, hay que producirlos. Entre escribir la novela y vivir la novela junto con el pueblo, no hay elección posible. Noticiero 13 en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. A media tarde, el ejército ingresa a la ciudad y al caer la noche, los combates recrudecen, ignorando el toque de queda. Me pareció ser jefe del ejército británico durante las invasiones inglesas. La gente tiraba de todo desde sus balcones y azoteas. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Obreros de luz y fuerza cortan la iluminación pública, dejando a la ciudad a oscuras. Francotiradores disparan desde los techos. Recién al fin del tercer día de lucha callejera y tras centenares de arrestos, los soldados logran retomar la ciudad. Se cuentan 2.000 detenidos y más de 400 heridos. En cuanto a los muertos, aún hoy no hay una cifra precisa. Pueden haber sido 60 los caídos durante el Cordobazo. Los tribunales militares condenan a prisión a Tosco, a Elpidio Torres y a otros 30 dirigentes. Los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la insurrección urbana. Allí están reflejados en víctimas y en sangre, en humo y fuego, en barricadas y destrucción, los únicos propósitos de los insurrectos. La consigna era paralizar a un pueblo pujante que buscaba su destino. La revolución seguirá adelante. La embestida de Onganía contra los sindicatos no se detiene. Anula y desconoce convenios, reduce sueldos y numerosos dirigentes son encarcelados. El 27 de agosto, las 2 CGT convocan a un nuevo paro nacional. Decenas de miles de trabajadores y estudiantes se lanzan a las calles de Rosario, desafiando el estado de sitio que prohíbe toda manifestación. En adhesión, se producen graves disturbios en Chipoleti y La Plata, ocupación de fábricas en Córdoba y atentados en Santa Fe y Bahía Blanca. Solo después de una larga lucha, tropas al mando del por entonces coronel Fortunato Galtieri retoman el control de Rosario. Después del Cordobazo, Onganía acelera la construcción de la represa hidroeléctrica Chocón-Cerros Colorados, comenzada durante el gobierno de Ilía. La propaganda oficial exalta la obra como ícono de la Argentina potencia. Obra fundamental para el desarrollo de la Patagonia y para el progreso argentino, ya está en marcha. Los reclamos por las durísimas condiciones de trabajo son ignorados por la patronal y por la dictadura, con la complicidad del sindicato. Se paga menos de lo acordado y se obliga a los trabajadores a comprar sus herramientas. No existen normas de seguridad. En un año de trabajo habían muerto 8 obreros, víctimas de accidentes laborales. Los intentos de organización son reprimidos por la empresa, que no reconoce a los dirigentes elegidos por los trabajadores. Antonio Alac, Armando Olivares y Edgardo Torres son apresados y crece el conflicto.
En febrero de 1970, 3.000 obreros del Chocón declaran la huelga y resisten el asedio de las fuerzas antimotines por más de 20 días. El 18 de junio de 1970, las Fuerzas Armadas ya no confían en Onganía y lo obligan a renunciar. El general Roberto Livingston lo reemplaza a la presidencia. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente. En junio de 1970, una nueva revuelta en Tucumán es reprimida por tropas al mando del por entonces coronel Jorge Rafael Videla. En marzo de 1971, Livingston designa gobernador de Córdoba al dirigente conservador José Camilo Uriburu. Cuando la CGT responde convocando a un nuevo paro, el gobernador Uriburu afirma: confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo. Al día siguiente, una fulminante insurrección, esta vez liderada por dos sindicatos de base, CITRAC y CITRAM, controla la ciudad de Córdoba. Durante largas horas se suceden los enfrentamientos armados entre manifestantes y fuerzas del orden. El gobernador Uriburu renuncia y una semana después, el 22 de marzo de 1971, el presidente Livingston es reemplazado por el general Alejandro Lanusse. Yo, Alejandro Agustín Lanusse, juro a Dios nuestro Señor y a la patria, sobre estos santos evangelios. Lanusse comenzará a negociar con los partidos políticos una salida electoral. A lo largo del año 1972, el gobierno militar en retirada afronta nuevas puebladas en Rawson, Mendoza, Tucumán, General Roca y Trelew. La violencia se da en el interior, en las capitales del subdesarrollo. En términos relativos, los centros revolucionarios son Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Tucumán, Berisso, Ensenada, Salta. Sería muy pobre dar una respuesta sobre el papel que debe tener el sindicalismo, sino que lo que tenemos que pensar es que se viven épocas de milicia, épocas de combate y épocas de emergencia. Cuánta sangre de los obreros y de los luchadores del pueblo ha caído por defender esas consignas fundamentales que hacen a la dignidad y a la liberación de la persona humana. A esos compañeros que han caído a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, este plenario les rinde su homenaje y compromete la continuidad de la lucha sobre la sangre caliente que ellos derramaron. A partir del contagio insurreccional de las puebladas, la revolución ya no parecía ser un sueño.